A continuación vamos a ver cómo podemos plantear un modelo completo de simulador. Vamos a ver qué es necesario definir, qué debemos observar en el modelo de simulación y después pasaremos en la tercera parte de este tema a ver cómo podemos construir de forma efectiva este tipo de algoritmos. Vamos a trabajar con un ejemplo ilustrativo, un sistema de colas de un solo recurso. Este tipo de sistemas ya los habéis estudiado en otras asignaturas dedicadas a teletráfico y estudio de sistemas de colas. Vamos a recordar rápidamente cómo funcionaban estos sistemas. En un sistema de colas vamos a tener tareas que están llegando a nuestro sistema. Cuando la tarea llega al mismo, puede haber dos situaciones. En una primera situación, el recurso está libre, no se está empleando, y entonces esta tarea pasaría a ejecución. ¿Qué sucede en el caso de que ya exista una tarea en ejecución, que llegue una segunda tarea? En este caso, esa segunda tarea pasa a una sala de espera. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la tarea anterior finalice y entonces la tarea que estaba a la espera comienza su ejecución. ¿Qué sucede si llega una segunda tarea y hay otras más a la espera? Pues simplemente las tareas a la espera se van encolando. En principio vamos a suponer que la sala de espera asociada a este sistema es de capacidad infinita. También vamos a suponer que la disciplina de la cola es de tipo FIFO. ¿Qué quiere decir la disciplina de la cola? La disciplina de la cola es el algoritmo que elige entre todas las tareas que están aguardando cuál pasa a ejecución cuando el recurso queda libre. Por ejemplo, una cola de tipo FIFO va a escoger a la más antigua que estuviera esperando. Si tuviéramos una disciplina de otro tipo, por ejemplo una LIFO, lo que escogeríamos sería la más nueva de todas las que están esperando. Existen una gran variedad de disciplinas de cola y cada una tiene sus propias características. ¿Qué modelos del mundo real se pueden asemejar a este? Pues, por ejemplo, podríamos pensar en una CPU ejecutando tareas computacionales, pues, por ejemplo, entrenar una red neuronal o ejecutar un algoritmo de optimización. Cada una de las tareas será una de estas optimizaciones o uno de estos entrenamientos y la CPU las irá sirviendo por orden de llegada. Por ejemplo, si usamos una disciplina LIFO. Otro ejemplo, pues podría ser el caso de un sistema bancario. El recurso de nuestro sistema representaría el cajero y las tareas serían personas que van a llegar a la entidad bancaria para ser atendidas. Otro ejemplo, pues podríamos pensar que las tareas que están llegando a nuestro sistema son mensajes que debemos transmitir y el recurso sería la línea de transmisión. Cuando un mensaje pase a la línea de transmisión, pues tardará un tiempo determinado en llegar a la otra parte. ¿De qué va a depender ese tiempo? Pues, por ejemplo, de la longitud de ese mensaje y de la velocidad de la línea de transmisión, como veremos a continuación. A la hora de establecer el modelo de simulación, lo primero es siempre identificar qué es lo que deseamos conocer de ese sistema. A menudo, cuando se trabaja en simuladores, se comete el error de no pensar a priori exactamente qué variables queremos conocer. Y se realizan simulaciones muy generalistas que tienen en cuenta muchos detalles del simulador que quizás para conocer una variable particular no son necesarios. Os pongo un ejemplo. Si estamos modelando el funcionamiento de un sistema de comunicaciones, pues no es lo mismo, debemos conocer es algún parámetro de la capa física, pues por ejemplo la probabilidad de transmitir con éxito un paquete si se usa una codificación y una modulación determinadas,
Pues eso no es lo mismo que si yo deseo conocer estadísticas de nivel de red. Por ejemplo, cuál es la tasa de pérdida de paquetes en una arrecife. Entonces, lo primero es definir siempre muy claramente qué es lo que queremos calcular. En nuestro ejemplo de base, el objetivo típico del análisis de un sistema de cola es conocer el tiempo de espera en cola o el tiempo de respuesta del sistema. ¿Qué son estas variables? Pues el tiempo de espera en cola es el tiempo que pasa desde que un paquete llega al sistema, quizás tiene que aguardar en el sistema hasta porque hay otras tareas antes que ella y entonces va a tener que esperar cierto tiempo. Bien, ese tiempo lo denotamos con la letra W de waiting time. ¿El tiempo de respuesta qué es? El tiempo de respuesta añade al tiempo de espera en cola al tiempo de ejecución. Es decir, esta tarea, después de pasar al primer lugar en la sala de espera, llegará un momento en que pasará a ejecución al recurso. Cuando la tarea salga, pues podremos medir el tiempo total de tránsito en el sistema. Esa variable, como decíamos, se llama tiempo de respuesta y se denota con la letra T. El tiempo de respuesta es, por supuesto, el tiempo de espera en cola más otra variable S. La variable S es el tiempo de servicio, es el tiempo que una tarea pasa en ejecución o que un paquete tarda en transmitirse en una línea de comunicación o lo que se corresponda para el ejemplo concreto. Como segundo paso en la definición de un modelo de simulación, debemos identificar claramente cuáles son los parámetros esenciales que rigen el funcionamiento del sistema. En el caso de un sistema de colas, esas variables esenciales van a ser dos. En primer lugar, una que ya hemos mencionado anteriormente, que es el tiempo de servicio. Cuando una tarea llega al sistema, esa tarea va a tardar un tiempo S en ejecución. La primera tarea tardará un tiempo particular S1, la segunda tarea tardará un tiempo particular S2, la tercera tarea S3, así sucesivamente. Además, vamos a tener otra variable, X, que es el tiempo entre llegada de tareas. Es decir, vamos a tener una primera tarea llegando al sistema, un tiempo X1, después tendremos una segunda tarea llegando al sistema, un tiempo X2, otra tarea llegando al sistema, así sucesivamente. A través de estas dos variables vamos a tener determinado el funcionamiento de nuestro sistema de colas. Evidentemente, estas dos variables no son de tipo determinista, es decir, no van a tener siempre el mismo valor, sino que van a estar sujetas al azar, es decir, habrá veces que los tiempos entre llegadas de tareas van a ser mayores, otras veces menores, y lo mismo va a ocurrir para los tiempos de ejecución. Entonces, es importante señalar que estas variables van a ser variables aleatorias. Por eso los estamos denotando utilizando letras mayúsculas. Es un criterio de notación que vamos a seguir en toda esta parte de la asignatura. Típicamente estas variables aleatorias se supone que son estacionarias, es decir, que no están cambiando con el tiempo, que van a ser siempre iguales en cualquier momento de ejecución del sistema. Ojo, que sean iguales no significa que se obtengan los mismos valores. Lo que quiere decir es que su forma no está cambiando. Por ejemplo, podemos pensar en un caso muy típico donde los tiempos de ejecución vengan dados por una variable aleatoria de tipo exponencial de tasa mu, tareas por segundo. Lo que queremos decir cuando decimos que esta variable es estacionaria es que esta tasa es siempre la misma. Por supuesto, los tiempos de ejecución están variando, pero siempre vamos a tener el sistema funcionando a la misma velocidad, por decirlo así. Lo mismo para el caso de la variable del tiempo entre llegadas. En este caso, pues también podemos pensar en un ejemplo típico donde se define que la variable del tiempo entre llegadas es una variable aleatoria exponencial de tasa lambda. Esta letra se suele reservar para la velocidad de llegada de tareas al sistema. Cuando tenemos un sistema de este tipo, donde el tiempo entre llegadas es exponencial y el tiempo de ejecución también es exponencial, lo que tenemos en su sistema de colas que se denomina de tipo
MM. Como tenemos un solo recurso en el sistema, este sistema es de tipo MM1. Recordad que esta es una notación que la conocéis, que se llama la notación de Kendall. El primer parámetro de la notación de Kendall se refiere a la variable aleatoria del tiempo entre legadas. El segundo parámetro se refiere a la variable aleatoria del tiempo de ejecución. Y el tercer parámetro se refiere al número de recursos que tengo en el sistema. Podemos tener una notación expandida, indicando también, por ejemplo, el tamaño de la sala de espera, si no es infinita, el tipo de disciplina de la cola, el número de usuarios totales del sistema, etcétera. ¿Qué otras posibilidades tengo en los tipos de variables del tiempo de servicio y del tiempo entre legadas? Pues podría considerar casos más generalistas. Por ejemplo, podría suponer que la variable del tiempo de servicio es una uniforme entre dos valores, A y B. O podría suponer que es una distribución gaussiana centrada en un tiempo t sub 0 y con una varianza sigma sub 0, por ejemplo. Lo mismo podría suponer para el tiempo entre legadas. Podría suponer que en vez de ser una exponencial de una tasa determinada, pues es otra variable aleatoria. Pues por ejemplo, una normal también con un tiempo x0 de media entre legadas y con una variabilidad sigma. Cuando el tipo de variable aleatoria no es exponencial, entonces en la notación de Kendall lo que vamos a indicar es con la letra G esa variable aleatoria. Cuando indico G no estoy refiriéndome a una variable aleatoria particular, significa no tengo una variable aleatoria de tipo exponencial. A la vista de que nuestro sistema está regido por el azar, que las variables X y S son variables aleatorias, tenemos que echar la vista atrás y ver si la definición que habíamos hecho en el punto anterior de las variables de interés está suficientemente definida. Comentábamos antes que estábamos interesados en el tiempo de espera en cola o el tiempo de respuesta. Una variable es equivalente a la otra porque podemos calcular una a partir de la otra. Lo que está claro es que como los tiempos entre legadas van a estar regidos por el azar, lo mismo que los tiempos de servicio, en realidad estas dos variables van a ser variables de tipo aleatorio, es decir, esta va a ser una variable aleatoria y por lo tanto también la variable del tiempo de respuesta va a ser de tipo aleatorio. Con lo cual, tenemos que intentar explicar mejor qué debemos conocer acerca del sistema. Cuando yo digo que quiero conocer una variable aleatoria, me puedo referir a cosas diferentes. En el caso más específico, aportando la mayor cantidad posible de detalles sobre la variable aleatoria, tendríamos que intentar obtener pues, la función de distribución correspondiente a esas variables aleatorias o su función de densidad. Muy a menudo este nivel de detalle sobre la variable aleatoria no es necesario. Por una parte sería difícil de obtener y por otra parte sería difícil de manejar. En realidad, cuando trabajo con variables aleatorias, lo típico es estar interesado en alguno de sus estadísticos. Por ejemplo, lo que me puede interesar no es la función de distribución del tiempo de respuesta, pero sí el tiempo medio de respuesta o, por ejemplo, el tiempo medio de espera en cola, estadísticos de esas variables aleatorias. También podrían interesarme la varianza del tiempo de respuesta o la varianza del tiempo de espera en cola. En cualquier caso, lo que debemos especificar claramente en el primer punto no es solamente la variable aleatoria que deseamos conocer, sino también el grado de profundidad en que deseamos conocerla. O bien indicar que deseamos conocer su distribución, o bien, y este va a ser el caso más representativo a lo largo del curso, que deseamos conocer ciertos estadísticos de la misma, como por ejemplo sus valores medios. Tras establecer exactamente qué es lo que deseamos conocer y los parámetros que rigen el funcionamiento de nuestro sistema, vamos a pasar a ver cómo dar forma a nuestro simulador. Para ello debemos de definir, en siguiente lugar, el estado del sistema. El estado del sistema, al igual que sucedía en la primera parte de la asignatura de modelado, es un conjunto de variables
que nos dan una fotografía completa del sistema, nos permiten especificar en un momento de tiempo determinado completamente cuál es la situación de nuestro sistema. En el ejemplo que estamos tratando, esa fotografía vendrá determinada por el número total de usuarios que estén dentro de nuestro sistema. Es decir, tendremos que contar si hay o no usuario, trabajo, tarea en el recurso y tendremos que contar cuántas de estas trabajos o tareas están en la sala de espera. El número total de estos trabajos es n. Para el ejemplo determinado con el que estamos tratando, esta constituye toda la información necesaria para describir nuestro estado. En otro tipo de simuladores, por supuesto, ese estado podrá depender de más variables. A continuación, en la formulación de nuestro modelo tenemos que identificar cuáles son los eventos que pueden producirse. Un evento es cualquier suceso que modifica el estado de nuestro sistema. Nuestro estado, en este caso, viene determinado por el número total de tareas dentro del sistema. ¿Qué posibles sucesos pueden modificar el número de tareas en el sistema? Pues obviamente el hecho de que llegue una nueva tarea o una tarea termine su ejecución y salga de nuestro sistema. Por lo tanto, los dos eventos que tenemos que considerar en este caso son las llegadas o la salida de tareas. A continuación tenemos que identificar cómo cada uno de estos eventos modifican el estado de nuestro sistema. En este caso, también es trivial. Cuando tengamos una llegada, el número total de tareas en el sistema se incrementará y cuando tengamos una salida, el número total de tareas del sistema disminuirá. Es decir, en el caso de una llegada, se producirá el incremento y en el caso de la salida, se decrementará el número total de tareas dentro de nuestro sistema. Tras identificar en nuestro modelo el estado, los eventos y cómo modifica cada uno de los eventos el estado, ya tenemos suficiente información para poder construir nuestro simulador. Hemos establecido la serie de reglas que fijan el dinamismo de nuestro sistema. Vamos a estudiar a continuación cómo esas reglas se aplicarían en una ejecución de simulación. Una ejecución de simulación consiste en ver cómo el simulador, obedeciendo a las reglas que hemos definido, va a ir cambiando su estado a lo largo del tiempo. Observando la evolución del estado a lo largo del tiempo, también vamos a ser capaces de medir aquellos parámetros de interés en nuestra simulación. Cada una de estas evoluciones temporales se conoce habitualmente con el nombre de realización. Vamos a continuar ahora viendo un ejemplo de cómo sería una de esas realizaciones para el ejemplo de la cola GG1 que hemos planteado en las transparencias anteriores. Un simulador comienza su ejecución lanzando una serie de eventos o eventos que se denominan eventos de arranque. Estos eventos de arranque son los que echan a andar la evolución dinámica de nuestro sistema. En nuestro caso, el evento de arranque consistirá en la primera llegada que tengamos al sistema. A partir de esa primera llegada sabemos que hay un parámetro que es el tiempo entre llegadas que nos permitirá calcular cuándo se produce la siguiente. Asimismo, según el sistema se vaya llenando, se empezarán a ejecutar tareas y terminarán por salir del sistema y se producirán esos eventos de salida. Para nuestro ejemplo, vamos a tener entonces un primer evento, que es un evento de llegada, y vamos a suponer, por ejemplo, que ese evento tiene lugar en este momento temporal. Una vez que tenemos configurado ese evento de arranque, sabemos que se produce en ese momento, pues nuestro simulador podría comenzar. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que tenemos que avanzar nuestro tiempo, nuestro reloj del sistema, hasta el momento en el que se produce el primer evento en el sistema. En ese instante temporal, el estado de nuestro sistema pasa de 0 a 1. Además, tras producirse este evento, ya podemos establecer eventos futuros que se vayan a producir en el sistema. Primero, sabemos que el siguiente evento de llegada se va a producir un tiempo x1, será una muestra asociada a una variable aleatoria de tipo x, como hemos comentado anteriormente. Y además sabemos que si el sistema
estaba vacío, como era el caso, pues la tarea al llegar al sistema comenzará su ejecución y por lo tanto también podemos plantear el evento de salida correspondiente a esa tarea, planificar ese evento. Bueno, pues si lo dibujamos en nuestro esquema temporal tendremos lo siguiente. Un tiempo X o 1 después se producirá la siguiente llegada. Y, como hemos mencionado, tendremos un tiempo S1 después, el tiempo de ejecución de esa primera tarea, tendremos el evento correspondiente a la salida de esa primera tarea. Por lo tanto, hemos visto cómo cambia el estado al producirse un evento y cómo ese evento está generando nuevos eventos en el futuro. Una vez que hemos terminado este procesamiento, lo que tenemos que hacer es avanzar en el tiempo hasta el evento que se vaya a producir en siguiente lugar. Es decir, tendremos que avanzar en el tiempo hasta este punto de aquí. Una vez en este punto se volverán a producir cambios en el estado y quizás nuevos eventos. En este caso, nuestro estado pasa de n igual a 1 hasta n igual a 2, porque tenemos la llegada de una nueva tarea. Bien, cabe preguntarnos ahora qué nuevos eventos se van a generar tras la llegada de esta segunda tarea. Esta tarea ya no puede pasar a ejecutarse directamente porque hay una que todavía está en ejecución, que va a salir más tarde en el tiempo, en este punto de aquí. Entonces, esta tarea tendrá que aguardar en la sala de espera y de momento no le planificaremos su evento de salida. Lo que sí podemos hacer es planificar el siguiente evento de llegada, que se producirá un tiempo aleatorio x2 después. Tras actualizar el estado y generar los nuevos eventos, volvemos a avanzar el tiempo hasta que se produzca el siguiente evento en el sistema. En este caso ya será un evento de salida. ¿Qué sucedería en este caso? Pues en primer lugar se actualizaría el estado. Pasaríamos de n igual a 2 a n igual a 1 porque hay una tarea que está abandonando el sistema. ¿Tenemos que planificar nuevos eventos en este caso? Cuando sale una tarea, no planificamos ningún evento de llegada nuevo, porque hemos establecido como parámetro en nuestro sistema el tiempo entre llegadas. Cuando sale una tarea, lo que sí podríamos planificar es alguna posible salida en el futuro. ¿Cuándo se produciría esto? Cuando haya tareas esperando en la sala de espera. En este caso sabemos que hay una segunda tarea que había llegado en este instante y que está aguardando a que el recurso se vacíe. Bien, entonces lo que debemos hacer es planificar el evento de salida de esa tarea. Para ello elegiremos el tiempo de ejecución, que es de carácter aleatorio, como hemos venido comentando, y planificaremos la salida de la tarea. Una vez actualizado el estado y planificados los siguientes eventos, pues volvemos a avanzar el tiempo hasta el próximo evento, es decir, hasta este punto de aquí. En este caso, volvemos a actualizar el estado y el sistema queda vacío. Además, no tenemos que planificar ningún nuevo evento. No podemos planificar la salida de ninguna tarea, puesto que no hay ninguna que esté aguardando. Continuamos avanzando el tiempo hasta el siguiente momento temporal. Llegaríamos hasta ese evento de llegada. Y lo primero que haremos será actualizar el estado del sistema. Vamos a pasar de un sistema vacío a tener una tarea dentro del sistema. Como consecuencia de este evento de llegada podemos planificar el siguiente evento de llegadas que tendrá lugar un tiempo x3 después. Y como en el caso del evento de arranque, al encontrarnos el sistema vacío, la nueva tarea pasará directamente a ejecución. Por ello también podemos planificar su correspondiente evento de salida. Ese evento de salida se producirá un tiempo S3 después del instante de llegada de esta tarea, es decir, se produciría en este momento temporal que estamos marcando aquí. Y así sucesivamente. Como se puede observar, la realización está regida por unas reglas muy sencillas y lo único que tenemos que ir es aplicando dichas reglas para ver cómo evoluciona nuestro sistema simulado. Bueno, es evidente aquí en este esquema temporal que las cosas podrían haber sido de otra forma distinta
si los tiempos entre la llegada de tareas o los tiempos de servicio hubieran tenido otros valores. Todas las variables que hemos usado para definir el dinamismo del simulador, x1, s1, x2, s2, x3, s3 y sucesivas variables, van a venir dadas por el azar y por lo tanto si realizamos una evolución temporal diferente partiendo del de cero, vamos a tener por supuesto resultados que van a ser distintos. Bien, es importante también plantearse aquí la cuestión de cómo este esquema, cómo esta evolución temporal nos va a permitir calcular nuestros estadísticos de interés. Antes comentamos que estábamos interesados en obtener, por ejemplo, el tiempo medio de respuesta de las tareas. La clave es que nosotros vamos a ser capaces de encontrar muestras de esos tiempos observando esta realización temporal. Es decir, observaremos que para la primera tarea el tiempo total de permanencia en el sistema de esa tarea ha sido T1, el tiempo de la segunda tarea ha sido T2, el tiempo de la tercera ha sido T3 y así sucesivamente. De esta forma vamos a conseguir un conjunto de muestras a partir de las cuales vamos a ser capaces de calcular la media. Si consideramos el tiempo medio de espera en cola u otro tipo de estadísticos, pues podemos proceder de la misma forma. Bien, vamos a identificar dentro de nuestra realización dónde están los valores o cómo podemos obtener los valores de estas muestras de tiempo de permanencia de las tareas en el sistema. Vamos a comenzar con la primera. T1 es el tiempo que transcurre desde que la primera tarea llega al sistema, es decir, este momento, hasta que esa tarea sale del sistema, es decir, este instante temporal. Por lo tanto, este tiempo sería T1. En este caso va a coincidir, evidentemente, con el tiempo de servicio de la primera tarea, porque esa primera tarea no tiene que aguardar en la sala de espera, pasa directamente a ejecución. Vamos a ver cuál sería el tiempo de permanencia, el tiempo de respuesta para la segunda tarea. La segunda tarea llega al sistema en este instante temporal y tiene que aguardar un rato a que termine la primera tarea y después comienza su ejecución. Sale del sistema en este punto de aquí. En este caso, el tiempo de servicio sería solamente esta parte que estoy indicando aquí abajo de la línea temporal. Es decir, el tiempo total de respuesta, T2, va a contener una parte de espera en cola, este tiempo, W2, más la parte del tiempo de servicio de la segunda tarea. Nuestra tarea 3 llega al sistema en este instante temporal y sale del sistema en este punto de aquí. En este caso, el sistema estaba también vacío, no había otras tareas esperando en la sala de espera y, por lo tanto, el tiempo total de permanencia corresponde otra vez con el tiempo de servicio de esa tarea. Es decir, tendríamos aquí T3. Bien, de esta forma vamos a ser capaces de ir obteniendo muestras de los tiempos de respuesta y a partir de esas muestras, como comentaba, vamos a ser capaces de calcular medias o varianzas u otros estadísticos de interés. En temas posteriores comentaremos exactamente cuántas muestras nos hacen falta, si es mejor utilizar una sola realización o utilizar varias realizaciones y distintas cuestiones técnicas respecto a la obtención de estas medias. Por otra parte, también vamos a estudiar en los dos temas siguientes cómo realizar algoritmos que nos permitan obtener las muestras de variables aleatorias definidas con una parametrización determinada. De esa forma vamos a tener las herramientas matemáticas necesarias para ser capaces de construir nuestros simuladores. Necesitamos también un algoritmo que nos permita implementar este esquema de realizar evoluciones temporales, de realizar realizaciones de forma sencilla. Y vamos a verlo a continuación.